El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 6 de agosto. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Un día en el que, pues, parece ser que en política las cosas yendo o acomodándose. Todo también en un momento en el cual el contrato minero inicia su discusión mañana. Este contrato entre la nación panameña y la compañía minera Cobre Panamá. Un día también en el que pues la seguridad, o más bien la inseguridad, sigue siendo protagonista de esta semana. Pues terminamos realmente un julio sangriento. 312 asesinados en lo que va del año, 42 en el mes de julio. José. Buenos días, Fernando, y precisamente esa es la preocupación, el tema de la inseguridad que está llegando a los colegios públicos de nuestro país. Y hay que estar pendiente de lo que está ocurriendo con este tema. Sin embargo, también Asoprof, la semana pasada, envía un tuit donde dice que se avecinan tiempos de guerra en el país. ¿Qué se estará planificando? ¿Qué se estará pensando por parte del tema educativo para esta semana? Ya que uno de los temas justamente de lo que ellos están criticando fuertemente es ese contrato de Minera Panamá con el Estado panameño, que ya como Fernando lo ha mencionado, llegó a la Asamblea Nacional de Diputados. La oferta electoral ya lista con los candidatos independientes ya que son los que van a ir a estas elecciones del 2024 y por supuesto también muchos temas interesantes a nivel internacional sobre la captura y todo el testimonio del hijo del presidente de Colombia y también lo del presidente o expresidente de los Estados Unidos, así como hoy que culmina la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, donde el Papa Francisco va a revelar cuál será la próxima sede, Fernando. Así es. Bueno, nuestro primer tema tiene que ver con política. Guillermo Antonio Ruiz, como siempre, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Don Fernando Correa, José Luis, muchas gracias y bienvenidos y gracias a todos los que nos ven a esta hora de domingo en la mañana aquí en Next Noticias. A la orden. Bueno, el tema político obviamente tiene pues enredado al mundo entero, más cuando terminaron las primarias, termina este 31 de julio, pues se llevó a cabo ya los últimos partidos, sus convenciones, pero pues nos deja Julio 10 candidatos presidenciales. ¿Quiénes llegarán en un momento en el cual todos dicen, tengo los votos y no tengo por qué bajarme? Este es un torneo electoral raro, porque es la primera vez que los partidos de oposición no van contra el gobierno, incluyendo el gobierno, sino contra un opositor. O sea, aquí está todo, el árbitro, los jugadores, la grada, todos contra uno de los contrincantes. Y yo creo que no es algo único en Latinoamérica y en el mundo. Lo acaba de decir José Luis, el tema de Donald Trump. Bueno, la misma Cristina Kirchner, que no es santo de mi devoción, pero también está pasando por esa, Bolsonaro, el presidente de Ecuador. Bueno, hay una serie de presidentes que de repente, no estamos hablando del escenario de Petro, que ese tiene otros problemas diferentes. Estamos hablando de presidentes que de repente un buen día amanece un juez y dice, bueno, vamos a acusarlo de esto, y ahí se te monta el problema. Y eso hace que reine la incertidumbre, no solamente en el aspecto político, sino en el país. Una de las características que ha tenido los torneos electorales en Panamá es que después de cierto tiempo comienza a haber como una certidumbre del ganador.
y digamos que la economía se va alineando respecto a eso. Ahora mismo estamos notando en el país un pesimismo importante en el consumidor, que eso lo demuestran los índices de la Cámara de Comercio. Estamos notando una desaceleración económica importante Sí. que es palpable. Y eso tiene que ver precisamente con la incertidumbre política que hay, porque ya no es un tema de quién va a ganar, quién va a perder, sino si dejan correr a Ricardo Martinelli o no. Es la primera vez que yo vivo eso y es un escenario absolutamente nuevo. Y Así me es. reitero en lo que he dicho, en el momento en que no dejen correr a Ricardo Martinelli, yo creo que le va a ser un poco complicado endosar lo suficientemente rápido a un vicepresidente. Y esto le va a dar, lo que le va a dar es alas a la candidatura de Martín Torrijos, que es la más preparada y la que lo está haciendo mejor. ¿Eso qué significa? Martín Torrijos no está por la labor de perdonarle cosas al actual PRD. Así que podría ser de Guatemala a Guatepeor, porque él lo que quiere es regresar al PRD. Entonces lo que veríamos sería incluso fiscalías especiales, de ser necesario, para investigar cosas que se están dando. Que no es el talante de Martín Torrijos, pero podría suceder. Sí. Entonces, ya veremos qué es lo que termina pasando. Si yo fuera PRD, estaría más preocupado, y lo creo que lo estamos, por Martín Torrijos que por Ricardo Martínez. El resto tienen un problema diferente a Ricardo Martínez, que es el apoyo popular. Yo soy Rómulo Rux, casi gano las elecciones y debería ser el líder de la oposición. Pero hoy estoy debajo del 12%. ¿Eso qué significa? Pues que sencillamente la verdad era que yo siempre estuve en el 12% y el endoso de Ricardo Martinelli casi le hace ganar las elecciones. Si él no comprende esto que yo acabo de decir, se va a dar estrepitosamente el 5 de mayo del año 2024. Y eso también lo tiene que entender el señor José Blandón Claro. y por ahí mismo el señor Ricardo Lopala. ¿Por qué lo tienen que entender? Porque yo creo que este es un escenario donde no vale la pena hacer una alianza, porque va a ser una alianza de perdedores. En una alianza de perdedores en la que no la encabece Blandón, es su último cartucho político. En una alianza de perdedores donde no la encabece Lopala, es su último cartucho político. Y ni hablar de Rómulo Rux, que vaya o no vaya, este es su último cartucho político. Entonces, es un escenario en el cual mucha gente puede perder muchas cosas y pocos pueden ganar muchas cosas en el tema político. Y el PRD tiene el gran problema del PRD es que depende completa y exclusivamente de su base y de que no se les vaya a Martín Torrijos. Entonces tiene que desplegar una gran cantidad de proyectos que generen empleos temporales de chequecitos de $500 para ver si así pues exacerban el populismo y el clientelismo que se ha instalado dentro del PRD y de alguna forma arañan un 20%, 22% que con tantos candidatos lo más probable es que terminen siendo el porcentaje del próximo presidente de la República. Y sobre los independientes, bueno, vamos a ver qué pasa, porque hay otro tema ahí con el señor, con los independientes, que la verdad es que es una vergüenza lo que ha pasado a nivel de la alcaldía entre el señor Proce y Lombana. Proce, que ahora es el candidato de Partido Moca, y que le quita un puesto a alguien que legítimamente estaba buscando firmas y que no era independiente, y que era independiente. Entonces, si hoy tú te quejas de los demás, dices que, pero robó, pero hizo, pero tú le das la vuelta a la ley, aunque sea legal, haces cosas que no son morales y que no son éticas, lo vas a repetir en tu gestión de gobierno, ya sea municipal o nacional. Y ese es parte del problema que tenemos ahora mismo. Hay gente que señala al otro, pero que están haciendo cosas que ya dejan mucho que pensar. Bueno, Guillermo, porque quiero que presentarles a nuestra siguiente invitada. Ella es Angie González, ella es consultora política e investigadora de la Universidad del Externado de Colombia. Colombia ha sido noticia mundial durante toda esta semana y creo que lo va a seguir siendo. Angie, bienvenida a Panamá y buenos días. Hola, buenos días a los dos. Bueno, Angie, es decir, es algo que tiene de todo, es decir, una mezcla de novela, tiene una mezcla de política, tiene una mezcla de narcotráfico, es decir, es la historia de Colombia, pues, en un cuento
que puede costarle la presidencia a Gustavo Petro. Bienvenida y buenos días. Buenos días, así es. Para hacer un contexto un poco a nuestros oyentes de Next Noticias, lo primero que hay que decir es que Gustavo Petro lleva un año. Este agosto acaba de cumplir un año como presidente de Colombia. Gustavo Petro se hizo elegir en una segunda vuelta. Después de hacer varios intentos por llegar a la presidencia, fue su tercer intento y fue en el pasado guerrillero. Entonces digamos que es el primer presidente de izquierda en Colombia que además tiene un pasado ligado a la guerrilla. Desde el momento que llegó ha tenido bastantes dificultades sobre todo ligadas a cómo y con quién hago gobierno, porque es una persona que no tenía un equipo, digamos, que lo respaldara detrás, no tenían grandes maquinarias, digamos que pudo llegar a la presidencia gracias a moderar un poquito su posición, tenía una posición de pronto muy tirada a la izquierda en algunos aspectos y tuvo que centrarse un poco para que los votantes pues lo pudieran elegir en segunda vuelta. Entonces, luego de un año, tratando de hacer su gestión, pues presenta, yo diría que tres problemas grandes que se derivan en este escándalo que hay ahora. Y para los oyentes que no lo han escuchado, el escándalo básicamente es que entra dinero sucio a su campaña, entra dinero de Odebrecht, probablemente del narcotráfico, nadie sabe exactamente de dónde. Pero lo que él mantiene y lo que siempre ha dicho es que él no sabía, que no está seguro, que a él nunca le dijeron. Pero el problema principal es que la persona que manejaba su campaña en ese lugar del país, que es la costa, era su hijo. Entonces el problema es que si recibieron dineros ilegales en la campaña, pues directamente lo recibió su hijo. Entonces digamos que ese ha sido el escándalo de los últimos días, pero si me lo permiten yo quisiera decir y quisiera poner también el contexto de cuál ha sido el balance del año de gobierno del presidente. Claro. Entonces en primer punto, un poco pegado a lo que decía Guillermo, hay que entender que pues los ciudadanos quieren certidumbres en política, saber hacia dónde vamos, qué elegimos y cuáles son los resultados. Y creo que el primer problema que ha tenido en este último año es la legitimidad y el apoyo a sus decisiones, apoyo popular, pero también apoyo político. Ha querido hacer grandes cambios estructurales en todos los sentidos, en salud, en educación, en seguridad, en el tema pensional, y pues al tratar de hacer tantos cambios tan estructurales, todos al mismo tiempo, pues la verdad es que esa apuesta le ha salido mal. No ha conseguido los apoyos públicos suficientes y tampoco ha conseguido los apoyos políticos que necesitan el Congreso para hacer pasar sus leyes. Entonces creo que ahí, de entrada, ha tenido un problema durante este año de gobierno. Lo segundo es justamente ese respaldo político y ese respaldo político que está anclado a que no es claro cuál es la visión del gobierno, hacia dónde va y concretamente qué es lo que quiere. Las apuestas son tantas y tan grandes pues que no ha sido muy claro para la ciudadanía y para los políticos también cómo tienen que llevar esas apuestas. Y de nuevo, le ha costado, digamos, a nivel político hacer alianzas, pensar en equipos, en personas que puedan apoyar sus proyectos en el Congreso, lo ha querido hacer todo solo. Y en último, digamos, en último lugar, pensando en la percepción pública, tenemos una encuesta que salió justo la semana pasada, la última de Atexco, que mide cuál es la popularidad de los líderes en el país. Y en el caso del presidente nos dice pues que su impopularidad ha crecido enormemente, pero su popularidad digamos que se mantiene, ha venido cayendo y se mantiene alrededor de un 31%. Ese 30% es el apoyo que Petro ha tenido siempre de parte, digamos, de sus votantes de base, de sus votantes duros, pero lo que indica ese porcentaje es que ha perdido el apoyo de esas personas que votaron en segunda vuelta por él y que lo hicieron llegar a la presidencia. Entonces creo que ahí es algo que tiene que ajustar y que tendrá que recomponer. Hay algo, Angie, y frente a lo que me gustaría pues tocar, porque pues alguien que ha salido de 11 de sus 18 ministros originales, pues incluso el ministro de Educación, exministro de Educación, Alejandro Gaviria, dijo que si él conociera lo que conoce hoy de Petro, jamás hubiera aceptado ese puesto. Es decir, ¿a qué se refiere? Para que entendamos de este lado del río Atrato lo que quería decir. Bueno, para que entendamos, lo que sucede es que cuando llega Petro, pues hace muchas promesas en segunda vuelta en campaña. Promesas ligadas a pues, tener posiciones un poquito más de centro en lo económico, en lo que se refiere a la educación, y a incluir dentro de su equipo de gobierno a personas que eran como muy reconocidas a nivel nacional e internacional
como personas liberales, pero personas, digamos, que eran pro mercado, personas que eran pro instituciones, porque el miedo más grande es que, pues al ser o tener un pasado de, como guerrillero y al ser el primer presidente de izquierdas, pues quisiera un revolcón y no quisiera pagar la deuda externa, que definitivamente se inventara algo loco en temas educativos. Entonces lo que hace es integrar un gabinete con gente experimentada, reconocida, liberales, proliberales que creen en las instituciones, que ya habían hecho parte de otros partidos, incluso de otros gobiernos. El que tú mencionas, el saliente ministro de Educación, el que ya se fue, hace ya varios meses, pues hizo parte también del gobierno Santos, por ejemplo. Entonces lo que hace, en lugar de rodearse de gente cercana, es tratar de consolidar un equipo que le dé tranquilidad a el mercado y a los colombianos en general y a las organizaciones internacionales, de que la cosa no iba a cambiar tan radicalmente. El problema con la consolidación de ese equipo es que tenían visiones opuestas a las del presidente. Entonces empezaron los problemas en la medida en que se iba gobernando, porque mientras ellos iban por un camino más institucional, un camino, digamos, de hacer las cosas con cambios mucho más lentos, de pronto no tan estructurales, pues el gobierno quiere hacer todo mucho más rápido y tocar los problemas de raíz y de fondo y como recomponer el Estado. Entonces ahí hubo muchos problemas en esos primeros gabinetes y ahí es donde sale una persona como Alejandro Gaviria. Y para ser claro, digamos, con esta afirmación que hizo esta semana de si yo supiera todo lo que pasaba ahí, no hubiera hecho nunca parte de ese gobierno, tiene que ver también luego con las filtraciones que hay de lo que sucedía al interior de las reuniones, tiene que ver con las decisiones que no se toman desde presidencia, sino que espera que alguien más las tome, pero no se hace nada concreto, tiene que ver justamente con un tema de la paz total que ha defendido el gobierno y es hagamos la paz y sentémonos a hablar ya no solamente con los exguerrilleros que reinsertaron, que volvieron a la guerra, sino también con las bandas criminales, con los narcotraficantes. Entonces tiene que ver también con una postura de gobierno que se ha radicalizado y pues que está muy lejos de lo que prometió en esa segunda vuelta, cuando intentaba traer el voto de centro. Angie, José Luis Ríos le saluda. ¿Cómo esto va a afectar la gestión del presidente colombiano Petro? ¿Por qué? Porque el hijo ha mencionado que ha hablado porque se sentía supuestamente solo, abandonado por sus propios familiares, según una llamada a la que medios colombianos tuvieron acceso. Esto podría trasladársele también a su padre por esto, cómo afectaría las negociaciones o estas conversaciones con el ELN y todos los gremios de diferentes sectores de Colombia. Sí, ahí tienes dos problemas. Hay una frase muy famosa del último año y es Petro, en estos escándalos, cuando comienzan a mencionar a su hijo, pues lo primero que sale a decir en un tuit es lo siento mucho, pero yo no lo crié. Entonces es como una frase que se queda ahí entre la gente, porque no es posible que sea tu hijo y te quites la responsabilidad diciendo que no lo criaste. Me parece que estas últimas semanas lo hizo un poquito mejor en su posición pública. Digamos que cambió un poco ese discurso y lo que dijo es mi familia, me duele, pero necesitamos que las instituciones pues hagan lo que tienen que hacer. Claro. Entonces esa posición estuvo un poco mejor. Ahora, ¿cómo lo va a afectar? Yo creo que hay dos caminos. Tenemos dos opciones para Petro. Un Petro que se radicalice, un Petro que definitivamente piense que lo están persiguiendo a él, que empezaron por su familia, que ahora vienen por su gobierno. Entonces podemos ver en el futuro un Petro mucho más radicalizado, que no acude al Congreso para pasar sus proyectos de ley, sino que toma decisiones desde el Ejecutivo. Esa es una posibilidad. O la segunda posibilidad es un Petro que entiende que le toca jugar con los actores políticos del país, que tiene que hacer acuerdos, que tiene que ceder, que vuelva a hacer una recomposición de su gabinete, incluyendo a los partidos que hacen parte, digamos, del gobierno en el Congreso. Y un Petro también que entienda, este año tenemos elecciones locales en Colombia, vamos a elegir autoridades locales en todo el país, seguramente el gobierno le va a ir mal, entonces un gobierno Petro que pues de repente entienda que ese mal resultado significa que tiene que hacer alianzas y claro, que no puede seguir teniendo posiciones radicales. Para mí, digamos que hay esos dos caminos, o se radicaliza más, que es lo que yo creo por la personalidad del presidente, que es lo que puede suceder, o por el contrario, un gobierno que entiende que necesita volver al centro y reconstruir sus alianzas. Pero todo eso, Angie, con unas elecciones a tiro de piedra en Colombia.
Sí. En octubre. Y lo que ocurrió octubre 29. con Nicolás Petro ya tiene su primera víctima porque parece que no va quien esperaban que fuera el candidato a gobernador en Caribe. Sí, digamos que de nuevo, hay un montón de problemas también al interior, no han sabido tener los respaldos necesarios de los partidos políticos, digamos que tienen muchos problemas con sus bases en las distintas regiones, trataron de hacer acuerdos con muchas personas, pero luego se cayeron, entonces sí tienen bastantes problemas y como te digo, el problema también es que no tienen candidatos fuertes en el país, entonces son el partido que está en el gobierno. El presidente se supone que es el más poderoso del país en este momento, pero tampoco tiene figuras fuertes dentro de sus cuadros para poder ganar las elecciones locales en los distintos puntos de Colombia. Angie, vamos a información comercial. Cuando regresemos, quiero, porque los seguidores del presidente Petro dicen que todo lo de Nicolás es una bomba de humo porque está en ciernes el escándalo de Ecopetrol y el escándalo del ex candidato presidencial Zuluaga con los dineros de Odebrecht. ¿Qué hay de verdad de eso? Después del cambio. Pues seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 6 de agosto. Y seguimos hablando con Angie González, que es consultora política e investigadora de la Universidad del Externado de Colombia, de lo que está pasando allá. Angie, antes de irnos a la información comercial, te preguntaba, porque los petristas dicen, esto del hijo de Nicolás Petro es una bomba de humo por el escándalo de Zuluaga y los dineros de Odebrecht, que puede afectar también al expresidente Santos, y todo el escándalo que hay de Ecopetrol. Estamos hablando de muchos millones de dólares robados en petróleo a Colombia. Angie. Sí, en este momento digamos que hay escándalos con 3 presidentes o expresidentes. Como tú lo mencionas, Petro, con el caso que acabamos de hablar. El segundo es la captura de Óscar Iván Zuluaga, un candidato presidencial por un partido de derecha, el Centro Democrático, quien estuvo en campaña con Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, y digamos hay indicios de que en las campañas ambas recibieron dinero de Odebrecht. Óscar Iván Zuluaga ya digamos está en un proceso ante la fiscalía con su hijo, justamente, la familia en este caso también hace parte del escándalo, y el proceso contra Juan Manuel Santos pues sigue adelante. Y el tercer proceso que mencionas, el tema del robo, pues resulta que se dieron cuenta que durante muchos años estaban robando desde un oleoducto gasolina de una de las empresas más grandes del país que se llama Ecopetrol, la estaban robando algunas personas y estaban haciendo, digamos, su propio negocio. Pero ahí hay involucrado otro expresidente que es Andrés Pastrana. Entonces no es solamente un tema de lo que sucede en Ecopetrol junto con el ELN, con algunos empresarios, sino también con gente del pasado gobierno de Duque, pero directamente con familiares y llega muy ligado al escándalo al expresidente Pastrana. ¿Qué puede pasar? Yo creo que hay que partir de una base, y es que cuando hablamos de sociología política, cuando hablamos de campañas electorales en general, cuando hablamos de política, hay que partir de la premisa de que las personas siempre buscamos reafirmar nuestras posiciones, buscamos reafirmar nuestras creencias. Por eso escuchamos, leemos, vemos medios de comunicación que más que retarnos, lo que hagan es darnos argumentos para reafianzar lo que nosotros creemos. Y eso es lo que pasa con las personas que defienden a estas personas, pues hacen parte ideológicamente de su grupo, los defienden, digamos, férreamente, y lo hacen porque, pues, concretamente ellos sienten que no es cierto y buscan cualquier explicación para tratar de argumentar esa defensa. Yo creo que ahí hay que tener en cuenta también que en el caso concreto que está pasando ahora de Gustavo Petro hay un agravante adicional, y el agravante tiene que ver en que se hizo elegir como el gobierno del cambio, era el primer gobierno, digamos, de izquierda en el país, o es el primer gobierno de izquierda en el país, se supone que iba a acabar todo lo malo que se hacía en la política de forma tradicional. Entonces creo que además de las implicaciones legales que tiene, pues también hay unas implicaciones reputacionales, no solamente para el presidente, sino para lo que puede llegar a significar un proyecto de izquierda en este país. Creo que si las cosas siguen como van, pues es muy difícil
que se vuelva otra vez rentable o posible un proyecto de izquierda. Y lo que sabemos hasta ahora del escándalo de Gustavo Petro, de su hijo Nicolás Petro, es que el hijo aceptó cargos, el hijo efectivamente dice sí, recibimos dineros ilegales, el hijo dice que sí, que entraron a la campaña, y también sabemos que no quiso recibir a su padre pues en las instalaciones de la fiscalía donde está ahora mismo. Esas son las tres cosas que sabemos. Lo que no sabemos es cuáles son las pruebas que va a presentar, y tampoco sabemos si su padre era consciente o no de lo que sucedía en ese momento en la campaña. Entonces todavía hay mucha tela por cortar. Esto es más bien como el primero o el segundo capítulo de una temporada de Netflix que recién arranca y que seguramente pues se va a tardar, porque además ahora tenemos cambio de fiscal. El fiscal que tenemos actualmente ha sido un fiscal que ha tenido una posición bastante en contra del gobierno actual, pero es un fiscal que termina su periodo en febrero. Así que ya ahora mismo es el presidente justamente quien tiene que pasar la terna para que se elija un nuevo fiscal. Claro. Y posiblemente este nuevo fiscal que entre es quien va a ser, o la fiscal o el fiscal, quien va a tener que decidir o va a tener que liderar el caso contra el hijo del presidente. Pero ¿qué posibilidades hay que realmente esto le cueste la presidencia a Gustavo Petro? Y también si nos puedes dar una imagen de la tal Dey Vázquez, que al final, pues, estos, como ustedes dicen en Colombia, estos son los cachos más caros de la historia colombiana. Sí, el hijo de Petro dejó a la muchacha, que era su esposa hasta ese momento, por otra, que por cierto, está embarazada. Y esto provocó que este torbellino fue a la revista Semana, contó todo lo que le había pasado, enseñó los chats de cómo entraban los millones a las cuentas de ellos, y cómo él los repartía como si fueran suyos. Pues bueno, si le va a costar la presidencia o no, sinceramente yo creo que no, pero no porque, no por nada distinto a que la justicia es muy lenta. Entonces, en caso de que se compruebe que el presidente tuvo algo que ver, tiene que pasar el proceso necesariamente por el Congreso. Nosotros aquí ya tuvimos un caso similar. En el 94 estuvo Ernesto Samper, un expresidente que también fue investigado por una cosa que aquí se llamó el proceso 8000, que era que a su campaña, una cosa muy similar, entraron dineros del narcotráfico en ese momento del cártel de Cali para financiar toda su campaña presidencial. Digamos que al final lo que sucedió en ese momento es que el proceso fue muy largo, hubo unas sanciones duras por parte de Estados Unidos, que sentía pues que lo habían traicionado y que sentía que teníamos un presidente que estaba ligado a los narcotraficantes y que por eso no los quería extraditar. Y digamos que las sanciones duras vinieron de parte del gobierno americano al gobierno colombiano. Pero digamos que en términos prácticos, él fue presidente por 4 años, logró terminar su presidencia y al final pues tampoco hubo ninguna condena contra el expresidente Samper. Yo creo que va a pasar algo muy similar contra Petro. Yo creo que va a ser un proceso que se demora, que en el entretanto pues va a terminar su presidencia con problemas por supuesto de credibilidad, de gobernabilidad, de legitimidad, sobre todo frente a su proceso de la paz total, pues porque estamos hablando también de una bandera grande del gobierno y de sentémonos a negociar con todos. Yo creo que eso se va a ver afectado. Entonces yo creo que no, yo la verdad no soy optimista con que haya un resultado pronto y que tengamos una decisión, no creo que la haya. De todas formas, recordemos que si llegara a existir una decisión pronto, pues su vicepresidente, en este caso Francia Márquez, tampoco podría asumir, porque también se vería involucrada en el lavado de dinero en la campaña, y tendríamos que pasar directamente a pensar en el presidente del Congreso. Y es particularmente interesante en este momento porque se acaba de elegir ahora el 20 de julio un nuevo presidente del Senado, y el gobierno quería elegir una persona, digamos, de su línea ideológica, una persona de confianza, y resulta que perdió. Y se eligió un presidente del Congreso que es de la oposición. Entonces, en este caso, en el remoto, digamos, en el remoto escenario que finalmente no pudiera acabar su presidencia, pues entenderíamos que la presidencia quedaría encargada para el presidente del Congreso, que sería una persona que representa a los partidos de oposición. Entonces sería un cambio, digamos, radical frente al gobierno que quedaría. Pero, insisto, no creo que suceda, la justicia actúa lento y eso pasa por el Congreso y todo puede pasar por el Congreso para evitar que las decisiones se den en un periodo, digamos, razonable.
Angie, usted ha dicho que es un proceso bastante lento, pero al hacerlo lento también se vuelve costoso. ¿Cuánto les cuesta esto al Estado colombiano, este tipo de investigaciones y casos? No tengo la cifra y yo creería que no es tanto el costo en términos de dinero y lo que cuesta el proceso en sí mismo. Yo creo que el costo es mucho más político porque si antes era difícil que el Congreso aprobara algunos proyectos de ley, pues definitivamente ahora va a ser imposible. Porque van a estar excusados en que es un gobierno pues ilegítimo, ilegal y corrupto. Entonces creo que el costo va a ser más ligado a la falta de implementación de políticas públicas, a la falta de aprobación de los proyectos de ley. Entonces ese costo sí puede llegar a ser muy, 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 muy alto. Costo que se le pasaría a los propios colombianos, que esperan cambio en algunas cosas. Así es. Y probablemente veríamos otra vez gente marchando en la calle, protestando, pues porque ni hacen ni dejan hacer. Porque las protagonistas aquí también, y por eso te insistía, el caso no solamente de Dey Vázquez, sino de Laura Ojeda, que dice que incluso estando embarazada entraron y la rompieron desnuda, es lo que se están quejando, que fue una captura violenta. No olvidemos que fue un sábado, que también es un día extraño para hacer un operativo de este tamaño. Sí, digamos que las quejas vienen primero porque se supone que Nicolás se estaba presentando regularmente a la fiscalía y estaba atendiendo a las solicitudes de la fiscalía. Y adicionalmente no había ninguna razón para pensar que se fuera a escapar del país o que quisiera irse de Colombia. Entonces, en términos, digamos, estrictos, pues podrían no haberlo capturado porque finalmente estaba colaborando. Yo creo que ahí también tiene que ver un poco lo que les estaba mencionando y es, se va a elegir nuevo fiscal. El presidente tiene que enviar la terna este año. El periodo de este fiscal acaba en febrero del próximo año. Y este fiscal ha demostrado tener intereses particulares en ser el mayor vocero de la oposición. Y probablemente, ¿por qué no?, en presentarse como candidato presidencial en las siguientes elecciones. Entonces, posiblemente, si bien el procedimiento estuvo apegado a la ley, posiblemente sí una sobreexposición mediática, seguramente también se hicieron cosas que en otros escenarios no se harían, justamente por este tema político que atraviesa la fiscalía ahora mismo. Bueno, lo cierto es que es un escándalo que estamos empezando a verlo. Esto va a dar mucho más de qué hablar y que pues, mantendrá en vilo a esta Colombia. ¿Qué se espera para este próximo 9 de agosto, el día que se cumple el primer año del gobierno de Gustavo Petro? Pues lo que se espera, pues lo que se esperaba en principio, antes de que explotara este escándalo, uno es que haya una recomposición otra vez del gabinete. Es necesario que vuelva a fortalecer las alianzas con los partidos porque le fue muy mal en el Congreso. Entonces lo que se espera es que salgan nuevamente algunos ministros y entren otros nuevos. Ya se ha venido dando alguna salida y entrada de nuevos ministros, pero se espera, digamos, que se termine, digamos, esa reconfiguración ahora el 9 de agosto. Y lo segundo que se esperaría con estas nuevas circunstancias es que aproveche su discurso, no tanto para hablar de su gobierno y de los resultados que ha alcanzado, sino probablemente va a ser un discurso que está marcado como una defensa política y en una defensa judicial frente a lo que considere que puede venir. Entonces yo creo que es una lástima porque se va a dejar, digamos, de pensar en lo presidencial y en el cargo y va a empezar una carrera por defenderse públicamente de todo lo que él dice que es una persecución. ¿Qué ha dicho el presidente Uribe de todo esto? Pues el presidente Uribe también tiene procesos sí. en la fiscalía, también, digamos, está esperando que se lo cierre, entonces ha estado bastante callado, no le conviene salir a hablar, así que ha estado o ha pasado más bien desapercibido. Bueno, José. Aunque él escribió un tuit, ¿no?, que fue lo único que se pronunció al momento de la captura del hijo del presidente colombiano. Es lo único que se ha mencionado. Sí, exacto, pero la verdad no ha tenido como mucho ruido y no ha tenido una posición clara, no ha salido a medios, ha estado muy bajo cuerda, esperando a ver qué sucede. Bueno, esta es la situación en Colombia, pues, y lo raro es que el jueves el presidente lanza esta ofensiva de paz con el ELN
esto hará aguas, provocará que este proceso de paz pues, se vea como una especie de guiñol para que uno vea hacia otro lado en vez de para el proceso de Nicolás Petro. Puede ser, puede ser. Bueno, Angie González, un placer haberte tenido aquí en Panamá esta mañana. Bueno, un placer y muchas gracias por la invitación. Así es, Angie González, ella es consultora política e investigadora de la Universidad del Externado de Colombia. José. Bueno, Fernando, sí, un tema que preocupa también, como los que se está hablando de otros temas internacionales, y por eso tenemos a Guillermo. Guillermo, ante esta situación también que está ocurriendo en Colombia, aunado a lo que estamos viviendo en nuestro país, ya preparado prácticamente para esas elecciones del 2024. Guillermo. Lo que pasa en Colombia afecta directamente a Panamá siempre. Sí. Sí, es sencillo. Y de hecho, toda esta jerga nacionalista de Petro previa, hablando de que Panamá lo perdimos y todo aquello, era una previa de lo que venía. Tenía claro la situación. Está bien rodeado. Entonces, es una situación que va a crear inestabilidad en los mercados de Colombia, y eso podría ser aprovechado por Panamá. El problema es que aquí no tenemos las condiciones políticas para aprovechar semejante situación. Pero Memo, hay algo que es decir, desgraciadamente cada vez que Colombia ha caído en una desgracia, eso ha servido como agua de mayo para Panamá. Esa inestabilidad, pues en otro momento, eso significaría que gran parte del capital colombiano vendría a refugiarse a Panamá. Sí. Bueno, puede provocar esa inestabilidad, porque no olvidemos que el proceso 8000 que habló Angie, pues provocó esa primera gran migración de capital colombiano a Panamá a mediados de los 90. Bueno, las condiciones están. El problema acá es la situación en Panamá. Ese es el principal problema. ¿Cómo aprovechar semejante situación? Recordemos que hoy por hoy la principal migración en nuestro país es de colombianos. ¿Y cuál es el problema ahí? Que es una migración flotante, ¿no? En buena parte de esa migración, sobre todo desde el punto de vista empresarial, son gente que va y viene. Entonces, eso cómo aprovechar para que todo ese capital se venga para acá. Aquí tendríamos que tener reglas claras, primero que todo, estabilidad clara. Si bien es cierto que Panamá tiene una estabilidad política, digamos que creíble, en este momento, pues no se sabe qué va a pasar en las elecciones del 2024. Normalmente no se sabe en cuanto al tema electoral, pero ahora no solamente el tema electoral, sino también el tema judicial. Así que eso enreda más la situación. Yo creo que cuando los que se fueron contra Ricardo Martinelli pensaron que la iban a ganar en la mesa, no pensaron las condiciones en las cuales iban a terminar dejando el país llevando adelante semejante plan. O sea, el próximo gobierno, con estas condiciones, no va a poder aprovechar la economía y además va a tener un país con unas finanzas pésimas y paupérrimas. Yo no quisiera ser presidente en el año 2024. Eso va a ser un dolor de cabeza terrible. Y además, el otro tema es, ¿cómo hacemos con la frontera? Hoy se acaba el plazo en Níger para que fuerzas invasoras de Centroáfrica entren. Y además hay países que los van a respaldar a Níger. Usted me dirá, ¿y eso qué tiene que ver con todo esto? Pues, si hablan ustedes con cualquier comisionado de Senafront, le van a contar que si hay un escenario de inestabilidad en Asia o en África, es cuestión de un par de meses para que en Darién se nos aparezca grupos de ciudadanos de esos países. Si se da una crisis de guerra en el centro de África, va a aumentar la migración de africanos en nuestra frontera con Darién. Y a eso hay que sumarle los que ya se están quedando en Panamá, y toda esa gente la está dejando pasar Colombia, sí, porque ese es nuestro gran problema. Entonces el tema de Gustavo Petro es un tema importantísimo para Panamá. Y por cierto, Gustavo Petro no ha conversado todavía con el presidente de Panamá, que es el único vecino con el que no ha conversado. Y eso es un tema también para analizar. Memo, y hay que decir que ha hablado 6 veces con Nicolás Maduro. Así mismo es. Petro ha estado en la Casa Blanca. Nito Cortizo no ha estado ni cerca de eso. Entonces,
nosotros tenemos visitas de todo el aparato de seguridad de Estados Unidos. La comandante Laura Richardson está más tiempo en Panamá que en su oficina en Florida. Y no se entiende por qué hay tanto interés en el tema de seguridad con Panamá y poco interés en el tema político con Panamá. En cambio, mucho interés en el tema político con Colombia y poco interés en el tema de control de estos grupos. Entonces, algo nosotros no sabemos y yo creo que, lamentablemente, siguiendo lo que decía Angie, estos procesos pueden ser largos y puede ocupar todo el periodo presidencial del próximo presidente de Panamá. O sea que Colombia, más que una oportunidad, se nos va a ocupar. Bueno, perdimos momentáneamente el audio con Guillermo Antonio Ruiz. Voy a información comercial. Cuando regresemos, El Mundo. Alonso Correa está con nosotros después del cambio. Seguimos con más de Entre Líneas y haciendo análisis de temas internacionales que han hecho noticias durante la semana. Ya nos acompaña también Alonso Correa, porque Estados Unidos también hizo noticia, Alonso, con el expresidente Donald Trump. Bienvenido, buenos días. Buenos días, José Luis. Feliz domingo a todos. Y bueno, con Donald Trump, pero es algo curioso porque este nuevo proceso judicial viene dado pues de su supuesta implicación en los eventos del 6 de enero, en el que se asaltó el Congreso y se trató de echar para atrás las elecciones que han puesto a Joe Biden como presidente el día de hoy. Pero algo curioso, ¿por qué digo algo curioso? Porque el día antes de su inicio del proceso judicial, pues Devon Archer, en una reunión con la Cámara de Congreso y representantes de los Estados Unidos con republicanos, pues admitió que el hijo de Biden, Hunter Biden, pues se benefició de sus años y de sus movidas en Ucrania y ganó más de 2.8 millones de dólares que no están registrados como tributo, no tiene ningún tipo de peso en impuestos. Algo que ya había admitido Hunter Biden en sus memorias, pero que no había una prueba de peso. Ahora Devon Archer sale, dice esto y dice no solamente que Hunter Biden se ha beneficiado de todas estas reuniones y de todos los procesos en los que se había visto involucrado en Ucrania, en China y en Europa, sino que además de quebrantar todos los reglamentos que se tienen con las armas de fuego en Estados Unidos, teniendo posesión de un arma de fuego y usando drogas al mismo tiempo, sino que su padre, Joe Biden, también se ha visto implicado en esto por declaraciones del propio Devon, que dice que por lo menos 20 llamadas se realizaron entre Joe Biden y Burisma, una empresa energética de Ucrania que trataba de utilizar la palanca de la Casa Blanca, porque su padre en ese momento era vicepresidente, para tratar de retirar a un fiscal que estaba molestando con una investigación fiscal y llamadas que se preguntó en su momento, en 2019, le preguntó Donald Trump al recién electo presidente Zelensky acerca de esas llamadas, acerca de la implicación de Joe Biden como vicepresidente en las relaciones con Burisma y todo lo que tenía que ver Hunter Biden en Ucrania. Llamadas al presidente Zelensky que llevaron al presidente Donald Trump a un proceso de impeachment por una supuesta coacción, ya que en ese momento se estaba planeando enviar ayudas militares a Ucrania. Así que estamos viendo que en Colombia está Petro y familia y en Estados Unidos está también Biden y familia, en un caso no similar, pero sí comparable, que ha llevado a muchos a pensar que si esto es apenas la punta del iceberg, el juicio que va a empezar dentro de poco al hijo de Joe Biden, Hunter Biden, pues va a revelar muchísimas situaciones secretas, situaciones que todavía no sabemos, que van a incluir al presidente Biden y que lo más seguro es que sea el último clavo en este ataúd de desastres de la gestión demócrata que va a impedir la reelección de Biden como candidato a la presidencia. Pero hay algo que me llama la atención, Alonso. Memo, también quiero que tú opines sobre esto, porque Donald Trump puso un tweet, ahora que volvió a tener cuenta de Twitter,
en X, como se llama ahora, y dice, I need one more indictment to ensure my election. Necesito otra imputación más para asegurar mi reelección. Es decir, ¿podrá correr Donald Trump a la candidatura presidencial del año 2024? Guillermo. A ver, Alonso. Bueno, Donald Trump creo que sin ánimo de insultar es casi una cucaracha. O sea, aguanta todo lo que se le tire. Ha sobrevivido a 3 impeachments, ha sobrevivido a varios casos que realmente es que son casi papel mojado, pero es que se le ha tirado de todo, se le ha acusado de todo y ha ganado todas las batallas casi. Porque o el Partido Demócrata no sabe qué es lo que está haciendo y está tratando muy claramente de ocultar sus propias fechorías con anuncios de un nuevo caso, de una nueva implicación judicial de Donald Trump, pues que Donald Trump tiene el mejor set de abogados de la historia. Sí. O sea, que yo creo que lo dice en broma, pero puede tomarse en serio. Un nuevo caso judicial en el que salga victorioso Donald Trump significará pues, una mayoría de votantes en las próximas elecciones. O sea, vamos a ver a un Donald Trump no solamente resurgido, sino reforzado por todos estos juicios fallidos que les han tratado de colar los propios demócratas. Bueno, también hay algo, Alonso, que yo creo que vale la pena, bueno, ahora que entra Guillermo Antonio también, que es el tema del Sahel. Es decir, toda la consecución de recursos de las potencias peleándose en África nuevamente. Bueno, el cinturón del Sahel está otra vez de moda. Y la cosa es, ¿por qué está otra vez de moda? Toda esta inestabilidad, ¿de dónde viene? Si hace 10 años no eran países prósperos, pero tampoco es que hubiese tanto interés mediático y tanto interés internacional en la zona. Primero, son pues, los centros de contrainteligencia y de inteligencia del grupo de mercenarios Wagner. Eso yo creo que es lo más importante y el punto principal de toda esta charla sobre el Sahel. Wagner, como medio de información o de desinformación en el Sahel, ha conseguido pues, inocular un poco la idea de la francofobia, el odio hacia Francia, el odio hacia el colonialismo, un odio pues, que se ha visto repetido no solamente en Mali, sino en Níger, en Burkina Faso, en toda la franja del Sahel de países francoparlantes. No hay que olvidar que el Sahel es pues, los países que van, es decir, donde termina el África sahariana y empieza el África negra. Es tan largo que coge 11 países y es una distancia, para que los sepan de lo que estamos hablando, que es la misma distancia que hay desde Europa a Nueva York. Es decir, ese tamaño del Atlántico en ese estrecho, en ese amplio mar, ese es el tamaño que tienen estos países africanos. Y ahí, pues, los recursos sobran. Bueno, es que no solamente sobran, sino que ya no, porque se han prohibido las exportaciones de uranio a Francia, pero el uranio de Mali era el que le daba electricidad al 70% de las casas francesas. Sí. Recordemos que Francia, dentro de la Unión Europea, es el que más reactores nucleares tiene. Y esto pues, significaría no solamente quedarte sin el combustible necesario para calentar una casa en los meses de invierno, para pues, alimentar, mantener el refrigerador frío y poder alimentar a tu familia. Esto significaría que los hospitales no van a tener ninguna maquinaria, que muchos de los bancos no van a tener electricidad para encender las medidas de seguridad. Estamos viendo de que Francia se está metiendo, la Francia de Macron, y creo que hay que recalcar esto, se está metiendo en un embrollo con esto de pues el cese de las exportaciones de uranio de africano, pues, en algo bastante importante y muchísimo peor que lo que ocurrió al inicio de la guerra con Rusia. El fin del gas casi pues, detona una crisis social dentro de Europa. Esto en Francia, una Francia que ya está devastada por pues, las peleas y las confrontaciones entre los migrantes y los nativos, pues va a decantar en algo todavía peor, y algo peor que podría costarle la presidencia a Macron. Bueno,
¿Qué nos espera, José, la próxima semana? Bueno, Fernando, ver qué es lo que dicen los docentes con esto de una guerra. Pitanos de guerra. Sí, sí, que lo colocaron en su cuenta de Twitter, ver qué se desata durante esta semana. También la discusión de este contrato de minera con el Estado panameño que se encuentra en la Asamblea Nacional de Diputados. Los jubilados dicen que volverán a las calles durante esta semana. ¿Qué hará el ministro de Seguridad con el tema de la inseguridad en nuestro país? Principalmente ingresando a las escuelas y una gran fiesta en una de las cárceles de la provincia de Colón, donde fue tremendo la celebración del cumpleaños de uno de los privados de libertad. Además, ver cómo siguen las negociaciones políticas, Fernando, porque son los meses para estas el 30 futuras de septiembre. alianzas. Así es, era lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. A todos, muchas gracias por su audiencia. Bueno, ¿hay decenas ya, José? Sí, yo creo que A ver, ya don Monchi Díaz mandó las decenas. Veamos Vamos a ver qué tenemos sugerido para el sorteo de hoy, domingo 6 de agosto. A ver, don Monchi Díaz, ¿qué decenas dio? 2, 1, 9 y cúbrase con el 8. Así es. Para que todos pasen un feliz domingo. Mañana, desde las 6 en punto de la mañana, la edición matutina de Next Noticias.